2 décadas de la guerra en Afganistán, que terminó con la retirada de Estados Unidos en el 2021, en agosto del 2021, es parte de lo que estamos analizando con Jesús Lara, politólogo y profesor de historia. Nos comentaba muy bien Jesús en el segmento anterior, mejor dicho, nos hacía un resumen muy completo de los antecedentes de esta guerra, paseándonos por todo el recorrido que implica la llegada de Estados Unidos a Afganistán, esta intervención en conjunto con la OTAN. Y el 2011 es una fecha clave porque, como bien nos decía Jesús, es la fecha que marca o que debía marcar simbólicamente el fin de esta guerra, de esta intervención con el asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán. Parecía que aquí ya Estados Unidos había cumplido con su objetivo principal, que era acabar con el principal responsable de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, la operación se extendió mucho tiempo más. Entonces aquí es donde uno intenta revisar y analizar hasta qué punto fue acertada la decisión de Estados Unidos de permanecer en Afganistán y de continuar con este conflicto. Sí, bueno, hay que entender en principio también que los intereses de los propios presidentes de Estados Unidos y la gestión de las guerras le ayudaron a algunos a reelegirse, ¿no? El caso de Bush, por ejemplo, luego el caso de Obama, que va a ser también reelecto, y el caso de Donald Trump pues tendrá algunos costos pues puntuales que lo va a llevar de hecho hasta la mala gestión con el COVID, y pierde pues la elección frente a Biden en este caso. Entonces, eso por un lado, a lo interno, la gestión de los Estados Unidos sobre la guerra, y lo segundo, pues la necesidad de entender que los Estados Unidos tienen intereses, ¿no? Dicen los expertos en geopolítica, en política internacional, que no hay amigo ni enemigo duradero, sino que hay intereses. Los Estados no tienen amigos. Es decir, pensar que Estados Unidos quería instaurar una democracia liberal en Afganistán justamente para desarrollar todo su, digamos, su ideología occidental frente a un mundo que exige justamente el derecho o la renovación de los derechos de la mujer, del hombre y las relaciones entre los estados, sería un error. Es decir, hay que pensar bajo la lógica de cómo estos estados operan, y justamente aunque el que habían protagonizado o acusado como el que ingenió todo lo que tiene que ver con el 11 de septiembre, como el Osama Bin Laden, de hecho que asume su responsabilidad, y posteriormente en esta operación aparece la imagen de Obama con Clinton al lado sentada dirigiendo esta operación, pareciera que ahí estaba el fin, pero es que hay que entender también esa realidad geopolítica del año 2021 que nos invita justamente a entender la amenaza no solamente de China, que estaba también allí, la de Rusia, que estaba justamente con sus estados postsatélites de la Unión Soviética, muy atentos a ello, y otro monstruo, digamos, de la política internacional como lo es India, muy atento pues a todo este, digamos, escenario que se va a dar. Por eso pareciera entonces que de 2011 al 2021, que son 10 años más justamente de la muerte de Osama Bin Laden, pues Estados Unidos va a cobrar otras, digamos, victorias políticas, pero va a asumir algunas derrotas económicas y también propiamente de la población norteamericana que le estaba exigiendo a Donald Trump, que fue una de sus promesas durante la campaña, por cierto, retirar a Estados Unidos de aquellas guerras que él llamaba inútiles o que generaban pérdidas para los Estados Unidos en Norteamérica. Entonces, claro, ese es como, digamos, uno de los principales fundamentos. Afirmar que Estados Unidos pierde la guerra bajo una retirada que para algunos es humillante sería una falacia si no entendemos los intereses que están detrás de ello, es decir, todo lo que tiene que ver con la posición en estrechos o salidas marítimas fundamentales, porque este estado talón que es fundamental entender, como es Afganistán, o como algunos llaman, como un tapón, es decir, como lo queramos ver, es justamente lo que le da vida al entendimiento de este conflicto, justamente. Es un conflicto que trasciende no solamente lo religioso, porque no se entiende entonces por qué estas personas fundamentalistas, que son dogmáticos como lo son los talibanes, van a ir adelante y retoman el poder, pues en cuestión de semanas ya están, digamos, en el sur, tomando posiciones estratégicas, al este, toman posiciones estratégicas hasta llegar a Kabul ya a finales de diciembre del año 2021 y retoman el poder político. Entonces, claro, es un escenario complejo porque pareciera que el tutelaje de Estados Unidos, pues en este caso iba a ser efectivo por el hecho de garantizar derechos fundamentales, elecciones, una democracia liberal, pero entonces no entendemos cómo estos fundamentalistas, estos dogmáticos logran rápidamente lo hacen, tomar el poder político, y lo hacen bajo esta lógica que estamos observando, que es entender la sociología de los pueblos, porque a veces imponer un modelo político sin comprender la sociología de los pueblos sería un grave error. Yo creo que esas son las grandes reflexiones hoy
de esos 20 años de Estados Unidos con Afganistán y de cómo Estados Unidos pues, funciona, ¿no? Cómo es la lógica de los Estados Unidos cuando se hablan de invasiones, de tutelaje, y que sería muy ingenuo pensar que Estados Unidos tiene entonces una varita democratizadora y que quiere llegar a los estados a imponer una democracia liberal como se conoce pues, en la teoría política, sino que hay unos intereses y que son económicos, que son militares y que también tienen que ver con la necesidad de mostrarle a otros actores vecinos, ¿okay? Yo estoy aquí, yo soy un imperio, me quiero expandir, tengo los límites para hacerlo o no hacerlo, y ello te ayuda pues, a jugar en ese tablero que ha llevado pues, a Estados Unidos hoy a esa lucha por imponerse frente a Rusia, frente a China, que son sus grandes competidores en el mundo económico, por ejemplo. Y es importante para cerrar aquí revisar, Jesús, el papel precisamente de Estados Unidos como potencia en el Medio Oriente, porque al margen de que el capítulo de la guerra de Afganistán haya quedado atrás y Estados Unidos se haya retirado de este conflicto, también esto nos lleva a conectarlo con el conflicto que existe ahora mismo con Irán, una teocracia donde Estados Unidos entró en esta guerra, pero con la intención de que fuese una guerra rápida. Entonces ahí, como reflexión final, poner sobre la mesa la visión de Estados Unidos o puntualmente la visión de Donald Trump con respecto a estos conflictos de manera express, que no se extiendan como ocurrió con el caso de Afganistán. Sí, bueno, básicamente la lógica de la política de Donald Trump nos pone siempre una tentativa, ¿no? Porque pareciera un actor impredecible en muchos aspectos. Es decir, cuando uno intenta analizar a la luz de las estrategias o la teoría de los juegos o algunos fundamentos de autores como Spigman o Huntington para abordar estos dilemas, uno dice, bueno, pareciera que los actores actúan bajo la racionalidad. ¿Qué significa eso? Maximizan beneficios, disminuyen incertidumbres, actúan rápido, menos costos, mayor beneficio, pero con Donald Trump pareciera que es complejo, ¿no? Si esa lógica realmente funciona así, y es justamente lo que le ha dado a él, digamos, una dinámica interesante en el tablero mundial, porque no es muy predecible como actor político. Entonces, claro, uno puede entender que hay unos intereses económicos en juego, que hay una necesidad de expandir pues, la potencia norteamericana en el Medio Oriente, sobre todo, con las posiciones fundamentales en los golfos, sobre todo, que son las bases aéreas, militares, marítimas que aún mantiene Estados Unidos y que financia, y están estos microjuegos con lo que llamaríamos estados tutelados, que son estratégicos para expandir su poder, para posicionarse, y bueno, ahí va a estar Rusia muy pendiente, va a estar China muy pendiente de lo que está ocurriendo, por supuesto, en Afganistán, porque pareciera que luego de ese tratado de Qatar firmado por la gestión de Donald Trump, no se han cumplido con algunos de los, digamos, principios fundamentales, porque los talibanes hoy pues no respetan los derechos humanos de las mujeres, responden pues a un principio de dogmatismo bastante cuestionado por la comunidad internacional, el papel de la mujer, ¿no? Que no puede, digamos, no tiene acceso a la educación, debe ser tutelada por un hombre para movilizarse, y por supuesto lo que tiene que ver con los asesinatos, las torturas que se dan y la disidencia a la prensa, por ejemplo, que no está allí. Decíamos que no estamos en la capacidad de pensar lo que no podemos pensar, es decir, el Islam, la cultura digamos, de Afganistán debe ser colocado pues, en su preciso momento. No podemos juzgar con valores del presente o con valores del occidente a los valores del Medio Oriente. Sería un error gravísimo para cualquier análisis objetivo que nos inspire o nos motive a entender qué sucede en el mundo. Ciertamente es así, hay que mirar al Medio Oriente realmente como necesita ser visto, sobre todo en esta región Asia Central, que es una región estratégica. Jesús, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero yo creo que ha quedado bastante claro este análisis para que la audiencia en casa pueda entender el significado de esta retirada de Estados Unidos, que también corresponde a los cambios que experimenta el sistema internacional y que por supuesto la gran potencia hegemónica que sigue siendo Estados Unidos va dictando las pautas, ¿no? Y en función de eso va desarrollando su política exterior. Agradecerte porque nos hayas acompañado esta tarde y nos hayas brindado este análisis. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Conversábamos con Jesús, él es profesor de historia, él es politólogo y nos ayudó a entender
todo este tema de la guerra en Afganistán, que es oportuno presentarla también para luego comprender la retirada de Estados Unidos y el papel que tiene la potencia en el Medio Oriente, que por cierto, hablando de Asia Central, en ediciones anteriores también hicimos un análisis sobre Turquía, un actor también fundamental en esta región, así que yo le invito a nuestro canal de YouTube, allí puede ver todo el contenido, ediciones anteriores, que si usted las va conectando va entendiendo un poco la dinámica del sistema internacional y hoy puntualmente le recomiendo el análisis que hicimos sobre Turquía. Ha sido como siempre un placer. Recuerde escribirnos a través de Ampliamente GB, por ahí estaremos muy complacidos de leerle y como siempre ha sido un enorme placer. Feliz tarde para todos.